Vamos a seguir ahora con un panel imprescindible para entender cómo se mueve y cómo funciona nuestro ecosistema. Siendo honestos, la innovación evidentemente no avanza sola, se necesita una iniciativa, una visión privada, pero también necesita un sector público que sea valiente, que esté detrás, que asuma riesgos y que empuje cuando toca. Para hablar de este equilibrio vamos a tener una mesa de lujo, la encabeza y va a moderarla también el presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente, uno de los grandes impulsores de ese Tech Spirit Barcelona. Si no fueran parte por su valentía y su energía, los que estamos aquí hoy no estaríamos aquí. Lo van a acompañar José Moisés Martín, director general del CDTI, Guillermo Jiménez, director general de Axis, Carolina Rodríguez, consejera delegada de ENISA y Cristina Mena, subdirectora de Desarrollo de Negocio de Cofides. Cuando queráis, bienvenidos. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que estamos viviendo, antes lo hemos comentado en la apertura de la sesión, un momento donde hay un hito único en términos de inversión, y es que a través de todos los programas que muchos de vosotros que estáis llevando a cabo, pues yo creo que es la mayor apuesta, ¿no?, que se ha hecho en términos de financiación pública por este país hasta la fecha, ¿no? Y eso se suma también, digamos, pues con el buen momento que también estamos viviendo desde el punto de vista de inversión privada, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros hoy era terriblemente interesante pues que nos pudierais contar pues cuáles son vuestras novedades de los programas, porque vais haciendo, digamos, pues innovando y creando nuevos programas cada vez más. Y si os parece, pues empiezo con esta pregunta. Guillermo, si quieres, pues seguimos el orden de la mesa. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la invitación, Miguel. Como siempre es un placer estar aquí y contaros un poco nuestra actividad, ¿no? Por hacer un poco de resumen dónde estamos, nosotros somos la gestora de capital riesgo del Grupo ICO, invertimos en capital o cuasi capital de compañías, bien directamente, siempre en coinversión con un inversor privado en sus mismos términos y condiciones, o bien como partícipe de un fondo donde tiene que ser gestionado por un gestor 100% privado y siempre con mayoría de inversores privados, ¿no? Nuestra estrategia la desarrollamos a través de 4 fondos, que la suma de los importes gestionados son por encima de los 9.000 millones y cada uno con diferentes estrategias, pero yo creo que cubrimos casi todas las partes. Tenemos desde fondos donde potenciamos las figuras de los Business Angel, fondo gestionado con el FEI, desde fondos que van con las siguientes etapas de incubación y transferencia de tecnología, fondos de Venture, fondos de Scale-up, fondos de Private Equity, fondos de impacto social, fondos de infraestructura sostenible y, bueno, como también sabes, durante la pandemia también sacamos un fondo donde en aquel momento donde no había rondas de financiación, pues buscamos la filosofía un poco de convertible Venture Debt, ¿no?, que creo que bien conoces, también sacamos esa parte, ¿no? Digamos que esto es un poco todo lo que hemos hecho y donde estamos ahora. Yo creo que donde estamos ahora es en un momento, ¿no?, que todos mis compañeros de mesa también lo corroborarán, donde yo creo que hay mucha parte de inversor público. Al final, la mayor parte y el mayor reto es conseguir esa parte de inversor privado. Yo creo que se han batido récords de fundraising y de inversiones en los últimos años. Y un poco el tema es cómo seguimos el sector público incentivando a que se hagan que estas empresas tecnológicas, startups o más consolidadas, pues tengan financiación, ¿no?, complementaria a la que puedan tener vía otras estructuras de deuda, ¿no? Nosotros ahí, digamos que con nuestro programa un poco más conocido, que es Fondico Global, la estrategia de fondo de fondos, ¿no?, ahí en principio estamos trabajando para la siguiente convocatoria, la 18. Las 2 anteriores iban muy ligadas al plan de recuperación, donde aprobamos 24 fondos por 1.900 millones. En esta última, pues bueno, no sabemos cómo está el plazo, no va a estar tan ligada. Y sí lo que vamos a hacer es centrarla principalmente en fondos de expansión y fondos de venture. Digamos que fondos más pequeños, como que hemos tenido en otro momento, de transferencia o incubación, dentro un poco también del otro input, quiere decir que es la... ¿Qué fecha abrís la próxima convocatoria? Pues que seguro que queremos sacarla pues en enero, ¿no? Pero bueno, como decía, dentro de un poco la coordinación que también estamos haciendo entre todas las instituciones públicas, ¿no? La parte un poco de fondos más pequeños, esa la queremos dejar en manos de CEDET y otros organismos y bueno, cada uno intentar especializarnos, ¿no? Y
Bueno, sí, y otra cosa, bueno, muy rápido también, estamos viendo también la posibilidad de trabajar con fondos de continuación. Estamos viendo que algunos de los problemas que pueden haber ahora es las salidas de algunos de estos fondos, el que devuelvan a esos inversores que han estado con nosotros apoyando estas compañías. Nosotros seguramente por ser quien somos tenemos más capacidad, ¿no? Y aguantamos más el largo plazo, pero algún otro inversor privado, pues para reconducir su dinero sí que le hace falta. Con lo cual estamos viendo en qué medida podemos trabajar con una estrategia de fondos de continuación, que al final hoy hay una serie de carteras viables que ha acabado el periodo de inversión y que seguramente tengan una posibilidad de seguir mejorando esas compañías. Hay unos inversores donde tenían un periodo inicial y que a lo mejor pues alguno querrá seguir apoyando a las compañías y algún otro no. Y obviamente que entrarán nuevos inversores, ¿no? Y todo eso pues estamos intentando ponerlo en marcha y sobre todo de la mano de alguien que tiene ya mucha experiencia en este tipo de cosas, como es el Fondo Europeo de Inversiones, ¿no? Un poco así como resumen de... Pues muy interesante y muchas cosas. Bueno, y luego estamos en 2 estrategias y ya te dejo, ya me dejo al resto, que si no ya sabéis que me lío mucho. La parte un poco más de coinversión, porque esta es la parte más de fondos, en la parte de coinversión estamos ahora viendo 2 estrategias más prioritarias. Una es la construcción industrializada, que obviamente va ligada a todo el problema de vivienda, y la otra es defensa, que también es algo pues, que también ahora mismo en las circunstancias geopolíticas pues lo requieren. Pues muchas gracias, Guillermo. Carolina, todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, estar aquí y además compartir panel con estas personas, ¿no?, históricas. Me encanta además darle voz a ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que como sabéis depende del Ministerio de Industria y Turismo, y nuestra vocación desde hace muchísimos años es apoyar a la pyme innovadora. ¿Cómo lo hacemos? Lo seguimos haciendo como hace mucho tiempo a través de una alternativa de financiación, que es una financiación de riesgo, que es el préstamo participativo, instrumento financiero a medio camino entre lo que es el préstamo bancario y el capital riesgo. Es decir, que estamos hiperespecializados, ofrecemos financiación generalista, es decir, todo tipo de compañía, cualquier sector de actividad, me refiero, excepto los tradicionalmente excluidos de la financiación pública, ¿no?, el sector financiero e inmobiliario en sentido estricto, con importes de entre 25.000 y 1,5 millones de euros, con lo cual el rango es bastante amplio, ¿no? Somos especialmente relevantes, y lo hemos sido en el pasado, en compañías que están en fases iniciales. Por eso yo creo que ENISA se ha ido consolidando como un referente en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y es lo que nos trae aquí también, es decir, que toda startup de este país primero debería conocer ENISA y muchas startups pasan por nosotros en fases iniciales cuando todavía no tienen acceso a otras fuentes, ¿no?, a recursos, a otras fuentes de financiación o de inversión. Y la característica fundamental de ENISA es que siempre actuamos en régimen de cofinanciación. ¿Qué significa esto? Que nunca vamos a ser los únicos financiadores de un proyecto empresarial, de esa hoja de ruta, ese plan de crecimiento que nos presenta una compañía, ni tampoco vamos a ser los que más pongamos, ¿no? Y siempre nos gusta que haya un compromiso también económico por parte del equipo promotor del proyecto, bien sea porque es capaz de movilizar recursos propios o recursos externos, ¿no? Y eso es un poco el contexto de lo que hacemos. La principal novedad de este año, y creo que es una noticia muy buena para este país y para el ecosistema, porque responde además a una demanda histórica del propio ecosistema, es que hemos roto la estacionalidad de nuestros fondos. ENISA tradicionalmente dependía de presupuestos generales del Estado y se producía una dinámica de tipo interna que no voy a describir, por la que en la práctica una compañía que nos solicitaba financiación, por ejemplo en enero, con suerte accedía, si la operación se analizaba y era aprobable, ¿no?, digamos, con suerte esa compañía accedía a sus fondos en mayo, en junio, en octubre, en noviembre. Es una situación que hemos vivido todos, particularmente desde ENISA también, porque tenemos como siempre esa querencia, ¿no?, de ponernos del lado de quien nos necesita, y entonces sufríamos incluso con los emprendedores que
a los que no les llegaban, ¿no? Pues los recursos que tenían preaprobados. Esto se ha roto definitivamente, se ha creado un nuevo mecanismo que nos permite gestionar una dotación con carácter plurianual y que no está sujeto a estos ciclos presupuestarios, ¿no? Esto permite, por supuesto, internamente dotarnos de mayor agilidad. Si bien ya éramos un instrumento relativamente ágil, a excepción del marco temporal, ¿no? que nos obligaba en el pasado a estar supeditados a estos ciclos presupuestarios que estoy explicando, pero somos más ágiles, podemos planificarnos mejor internamente, pero sobre todo las compañías también se pueden organizar mucho mejor, ¿no? Nuestra media de análisis de solicitudes de financiación está en torno a los 30 a 40 días de análisis y de aprobación cuando son importes menores de 300.000 euros, y creo que eso es un tiempo, ¿no? Para lo que es el contexto de la administración pública, pues muy competitivo. Financiadores generalistas, que toda aquella pequeña y mediana empresa que quiera financiar su plan de crecimiento conozca EDISA, acuda a nosotros y nos pregunte. Y simplemente para terminar, también como novedad de este año, no tanta novedad, pero me gustaría destacar que hemos renovado también la confianza que han depositado en nosotros otros ministerios para gestionar presupuesto que proceden de otros ministerios que no son nuestro ministerio de adscripción y que nos permiten dirigir financiación a determinados focos de interés, como son las emprendedoras digitales, como son los proyectos empresariales en el sector agroalimentario y como son los audiovisuales y las industrias culturales y creativas. Así que nada, para finalizar, simplemente eso, que se ha acabado la estacionalidad de los fondos y que esperamos recibir solicitudes en enero. Bueno, diciembre, claro, quien quiera presentarnos en Navidad, no cerramos nunca, pero por supuesto que tenemos que seguir activando demanda para darle continuidad al flujo de recursos que podemos inyectar al ecosistema. Sí, Carolina, son muy buenas noticias, el que ya no haya esa estacionalidad y, bueno, seguro que a lo largo del Congreso, si te quedas, vas a recibir un montón, digamos, de peticiones y yo creo que además ha quedado muy claro también al segmento, ¿no? En qué fase, digamos, os dirigís vosotros, ¿no? Y que yo creo que así es muy bueno, pues entender cada uno de vosotros en dónde estáis más especializados y concentrados. Pues todo sí, tuyo. bueno, lo primero, muchas gracias, ¿no? por la invitación. Siempre es un placer estar aquí, ¿no? El CETI, como saben, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependemos del Ministerio de Ciencia. Entonces, nuestra función principal es el apoyo a la innovación tecnológica con base científica, ¿no? Es a lo que nos dirigimos, ¿no? Y ahí tenemos un montón de instrumentos que van desde compra pública, préstamos parcialmente reembolsables, ayudas parcialmente reembolsables, convocatorias de subvenciones, inversiones en capital. El año pasado y este año hemos estado en el entorno de 2.300 millones de euros de ejecución al año, ¿no? Este año terminaremos por ahí, si todo termina bien, de aquí a 31 de diciembre, por 2.300 millones de euros al año. Y en lo que se corresponde específicamente a las startups, ¿no? Que es lo que nos toca, pero bueno, luego tenemos todo el resto. Aprobamos a finales del año pasado nuestra estrategia y queremos focalizarnos en dos ámbitos muy concretos con diferentes instrumentos que voy a recitar, ¿no? En primer lugar, nos queremos digamos, focalizar muchísimo en tecnologías profundas. Esto significa que proyectos que tengan base científica con tecnologías de larga maduración, intensivas sin capital, bueno, y capital paciente, ¿no? Lo que es las famosas deep tech, ¿no? Queremos especializarnos ahí. Y el otro ámbito donde estamos apostando muy fuertemente desde la estrategia es en soberanía tecnológica y autonomía estratégica, ¿no? Y ahora me referiré porque hubo un mandato del Ministerio de Defensa en el marco del Plan Industrial y Tecnológico de la Seguridad y la Defensa que mandató al CEDETI a ejecutar gran parte digamos, del desarrollo tecnológico asociado a este plan, que lo estamos enfocando, para no situar las cosas en sus justos términos, lo estamos enfocando en términos de promover una base industrial dual que tenga usos tecnológicos, pero que también tenga usos civiles. Es decir, que no estamos... Y en ese sentido sí que con estos dos grandes pilares, tecnologías profundas y soberanía tecnológica, estamos trabajando en el ámbito de las startups con tres tipos de instrumentos, ¿no? Un primer tipo de instrumento que son las subvenciones, nosotros, muchos ya clásicas, ¿no? Que la subvención Neotec,
Este año, como sabéis, ha salido con una ventanilla civil y una ventanilla dual. Hemos duplicado los fondos con respecto al año pasado. La idea es que esto va a mantener su continuidad en el tiempo. Hemos hecho un análisis y en principio tiene sentido que mantengamos que mantengamos la continuidad de la convocatoria en estos términos, con una ventanilla civil y una dual. La dual no significa, insisto, militar, significa tecnologías que pueden ser de uso en materia de seguridad y defensa, pero solo que pueden ser de uso, ¿no? De hecho, me gustaría señalar que a mí me pareció muy sorprendente porque la resolución provisional está, yo creo que hasta la definitiva, si no se ha publicado y se publica mañana, la resolución provisional, la primera tecnología dual que salió este año con la máxima puntuación fue una biotech. Luego ya te dice que realmente no estamos, o sea, que estamos hablando de tecnologías que pueden tener un uso, que pueden tener un interés, ¿no? Entonces yo animo a que la gente los emprendedores no se sientan intimidados, ¿no?, por la palabra dual, ¿no?, porque realmente lo que intentamos es generar base tecnológica para garantizar esa soberanía tecnológica, ¿no? Esto en subvenciones, ¿no? En materia de capital riesgo y en capital seguimos con las dos líneas fundamentales que teníamos, coinversiones estratégicas, donde estamos invirtiendo, tenemos coinversiones y conversiones estratégicas, estamos invirtiendo en startups que tienen un consumo de capital muy alto. El caso más clásico y que solemos citar siempre es el de PLD, que es el lanzador de pequeño lanzador, la empresa que está fabricando lanzadores de pequeños satélites en Elche y con operaciones en el conjunto del Estado. Que es claro, esta gente, pues claro, le tienes que meter un montón de dinero y va a tardar mucho tiempo en madurar. O sea, no es una cosa, el break-even no está aquí ni mañana ni pasado mañana, sino que son inversiones muy largas y lo estamos haciendo con otras compañías que tienen esta proyección a medio y a largo plazo, siempre con tecnologías, digamos, donde el riesgo tecnológico es muy alto, ¿no?, como es lanzar cohetes o poner en marcha inteligencia artificial basada en datos geoposicionados, ¿no? Entonces, bueno, todo este tipo de cosas en las que estamos trabajando en coinversión. Ahí vamos, lo que hacemos en las conversiones estratégicas es interesante porque, lógicamente, no puede haber una mayoría pública, tiene que ser una mayoría privada, pero esa mayoría privada puede ser plural. O sea, no machamos con un único inversor, sino que machamos con todos los inversores privados, ¿no? Y esto significa que podemos ofrecer, digamos, multiplicar el impacto que se tiene para este tipo de compañías, digamos, ya de cierta proyección y siempre con esta visión de tecnologías profundas, ¿no? La gran novedad de este año ha sido la puesta en marcha del instrumento de transferencia de IPTEC, que es un instrumento que hemos puesto en marcha con el Fondo Europeo de Inversiones, son 350 millones de euros. Es un instrumento que está pensado para invertir en proyectos científicos que puedan convertirse en spin-offs, es decir, se puede empezar a invertir y está pensado el instrumento para invertir en lo que llamamos el TRL2, es decir, casi antes de la prueba de concepto poder invertir ahí y acompañar a las empresas hasta que sean invertibles, es decir, se invierten en el proyecto, se constituye la startup, una spin-off y cuando ha cogido tracción ya llegamos, digamos, a la fase donde un venture capital puede invertir. Es un instrumento que tiene mucho atractivo porque el riesgo que asume es muy alto. Asume mucho riesgo tecnológico, entonces lo que hemos hecho es reducir al mínimo el riesgo financiero, de tal manera que estamos exigiendo solamente un 15% de participación privada. 85% público y FEI, ¿no?, y 15% participación privada. La demanda que hemos tenido por parte de las gestoras hasta el momento no está resuelto, no hemos resuelto todos ni mucho menos, estamos en proceso de evaluación. Ha sido extraordinario y estamos valorando para el futuro hacer alguna ampliación, pero como luego vamos a hablar del futuro, pues luego lo comentaré. Pero para nosotros la gran novedad es este instrumento que está, yo digo, muy dirigido al IPTEC en fases muy tempranas, ¿no? Y luego, lógicamente, tenemos la conversión en fondos, como bien ha señalado Guillermo, pues en términos muy similares de participaciones minoritarias en fondos, ¿no? También en fondos de capital riesgo hay que añadir que tenemos un mandato del Gobierno de España para ejecutar alrededor de 300 millones de euros en startups y en tecnología en el ámbito dual, con las mismas condiciones que estábamos planteando antes. Este año lo hemos vehiculizado a través de dos instrumentos. Uno es
el fondo Nazca, que hemos depositado 294 millones de euros de inversión, y el fondo Hyperion, donde hemos determinado 28 millones de euros, y estamos cerrando otras operaciones en ese sentido, siempre con la idea de que sean proyectos tecnológicos. O sea, queremos centrarnos en la parte tecnológica, ¿no? Y de cara al año que viene, por plantear prioridades, vamos a mantener estas dos prioridades casi como únicas del CETI, ¿no? En el ámbito del emprendimiento. Soberanía tecnológica, es decir, seguiremos invirtiendo en startups que tengan capacidad y potencial dual, y Deep Tech. Y todo lo que no sea Deep Tech y soberanía tecnológica, pues estamos llegando a un acuerdo, entre otros, con el ICO para poder no digo repartirnos, pues sí distribuirnos las funciones dentro de la Administración, ¿no? Claro. Y focalizarnos en estos ámbitos que pensamos que son los más relevantes para nuestra función, ¿no? Bueno, la verdad es que me ha encantado oír todo lo que hablas sobre tecnologías profundas, ¿no? Porque bueno, ya es la segunda vez en la que Tech Spirit nos centramos justo en esto, y porque además yo creo que estamos viviendo un momento inédito entre la colaboración entre startups, universidades, centros de investigación, que están acortando los plazos, ¿no? Digamos, de llegar al mercado y apostando por un tipo de proyectos que igual son más complejos a la hora de financiar inicialmente, pero que luego desarrollan ventajas competitivas más sostenibles, ¿no? O sea, que en ese sentido totalmente alineados además con el lema, ¿no? del Congreso, ¿no? Que es tecnología dual, ¿no? También en este sentido. Y Cristina, pues encantado. Pues nada, muchas gracias también por la invitación y bueno, y voy a intentar complementar lo que, mientras escuchaba a mis compañeros de mesa, pienso que nuestro camino o nuestra llegada al emprendimiento ha sido un camino de ida y vuelta. Nosotros somos una gestora, una sociedad público-privada que estamos especializados a día de hoy en la gestión de fondos públicos con distintos mandatos. Pero esto es a día de hoy. Veníamos de ser una empresa que se creó pues, casi hace 40 años, que lo que hacíamos era financiar vía instrumentos de capital o instrumentos de deuda a empresas españolas que invertían en el exterior. Era la fase final de la internacionalización, porque destaco la palabra inversión. Cuando ya había exportado, cuando ya había crecido en su mercado natural y en su mercado cercano y decidía implantarse. Tesis de inversión también generalista en estos fondos, cualquier sector, excepto pues, los que mencionaba también Carolina, y alguna actividad particular excluida por nuestra política medioambiental y social, y acompañamiento, como digo, en esos proyectos, tanto para empresas pymes como empresas más grandes que, pues, un poco también en línea de lo que mencionabas, también hacían ese efecto tractor en estos proyectos de inversión en el exterior. Y con el tiempo, bueno, pues se nos han ido encomendando distintos mandatos. ¿Qué ocurre también? Que en este mandato único de internacionalización, pues vimos en el año 2019 que esa aproximación había, con las distintas adaptaciones, ¿no? Que al final en 20 años o casi 30 vas haciendo al producto, ¿no? Pero seguía habiendo algo a lo que no llegábamos. Había las empresas que nacían directamente internacionales, directamente globales, y que esa aproximación de inversión directa o financiación directa a su proyecto de voy a implantarme en X mercado, voy a comprar X empresa, no le surgía básicamente desde el momento inicial. Entonces, en ese momento es cuando empezamos lo que fue nuestra primera aproximación al mundo del Venture Capital. Hicimos una aproximación, bueno, pues lógicamente con gestoras españolas, y acabamos identificando gestoras con distintos fondos en los que la internacionalización era parte de esa tesis de acompañamiento y de inversión. Fruto de esa estrategia, bueno, pues a día de hoy, dentro de lo que hemos hecho también otra aproximación con quizás otros estadios de crecimiento de las empresas, pero bueno, por centrarnos en lo que es hoy objeto de estas dos sesiones, ¿no? De estos 2 días, pues teníamos ahí, en la parte únicamente de vocación de internacionalización, teníamos 8 fondos con 5 gestoras, ¿vale? O sea, de hecho, hemos hecho fondos sucesores. Algunos con tesis de inversión más generalista, otros más en Deep Tech, otros en mercado online, bueno, tipologías distintas, pero un poco con un doble objetivo. El primero era poder acompañar a empresas que de manera directa no cumplían los requisitos porque estaban en estadios posteriores, complementar ese núcleo de empresas que nacían internacionales y también
llevar a cabo un aprendizaje de cómo funciona el sector y qué necesidades tiene, entre otras cuestiones, para acabar haciendo lo que pues, a día de hoy es una realidad, las coinversiones directas con esas empresas. Esa es una estrategia que mantenemos, es una vocación que mantenemos en el área de internacionalización y que en ese devenir de otros mandatos pues, también estamos a día de hoy implementando. Desde finales del 24 me salto el fondo de solvencia de apoyo a empresas que se vieron afectadas por la pandemia, pero lo nombro como hito que nos permitió también identificar o ser identificados como gestores de fondos, pero por llevarlo al día de hoy, a lo que nos ocupa nuevamente, finales del 24, decía, fuimos encomendados a la gestión de 2 nuevos fondos y ese es el viaje de vuelta. La ida era la internacionalización y ahora en el viaje de vuelta estamos gestionando 2 fondos dotados con presupuestos Next Gen que tienen 2 objetivos de acompañar a empresas para acometer proyectos de inversión en España. El primero lo menciono sin ser el ámbito puro, pero sí que el Deep Tech, sí que el sector defensa, sí que la tecnología es parte de la tesis de inversión, porque lo que pretende es acompañar la transformación del tejido empresarial en España, empezando en transición verde, digital y todo lo que esté acompañado también del sector biotecnología y sostenibilidad. Y es un fondo que llamamos Fondo de Coinversión, por algo que también hemos mencionado, porque trata de atraer a España a coinversores extranjeros con los que el fondo foco va a coinvertir en las mismas condiciones. Este es verdad que es un fondo, quizás por los tickets que maneja, pensando en proyectos de pues a lo mejor compañías que estén en un estadio algo más desarrollado, pero no tiene por qué, porque de hecho el fondo también tiene la posibilidad de invertir de manera directa o a través de fondos, con lo cual tenemos esa dualidad, utilizada en un sentido complementario al que mencionábamos antes. Y luego otro que está claramente dirigido al emprendimiento, pero en este caso al emprendimiento social. Es un fondo de impacto social, donde aquí sí que tanto por tipología de empresas, por tickets, por instrumentos de deuda, capital, asistencia financiera, aquí tratamos de complementar el ecosistema de emprendimiento, fundamentalmente emprendimiento que trate de dar solución a retos sociales, pero también medioambientales en nuestro país y donde claramente pues es un nicho donde vemos muchas posibilidades de colaboración con las empresas que hoy están asistiendo a estas jornadas. Sí, muchas gracias, Cristina. Yo creo que además os agradezco especialmente vuestra presencia, que también estuvisteis el año pasado, porque bueno, sois muy conocidos en el mercado, pero a lo mejor determinados programas dirigidos a tecnología son nuevos, ¿no? Y muchos de ellos pues no, a lo mejor no eran conocidos por partes del sector emprendedor, con lo cual pues muchas gracias. Bueno, yo he ido sumando, no sé si hablamos de 6.000, 7.000 entre todos, lo cual, como decía, pues una gran apuesta y además no sé si en algún momento, esto os lanzo a los que queráis responder, ¿cuál creéis que es el efecto multiplicador que esto lleva en términos de inversión privada? Supongo que mínimo 1,1, pero siempre es mucho más, ¿no? No sé si habéis hecho alguna estimación de los multiplicadores que estáis logrando también de atracción, digamos, de inversión privada, ¿no? Esta la lanzo al que quiera contestar y luego ya os lanzo una a todos. Yo te puedo contar de los nuestros, ¿eh? Pero supongo que somos quizá los que tenemos el multiplicador más bajo, ¿no? Que yo creo que tanto Cofides como Enisa como Axis tienen un multiplicador más alto, una exigencia de multiplicador más alto, porque nuestra idea no es financiera, nuestra idea es tecnológica, ¿no? Y estamos trabajando con multiplicadores relativamente más bajos, ¿no? Pero si tenemos en cuenta que yo estoy invirtiendo en el entorno de 1.000 millones de euros en fondos donde la ratio de participación de CETI de media está en torno al 35%, 30%, pues estamos hablando de que el efecto multiplicador es 1 a 2 o 1 a 3. Estamos hablando de que estaremos movilizando, digamos, desde el CETI al menos 3.000 millones de euros en inversiones, sin contar con las coinversiones que están fuera de los fondos, ¿no? Y yo creo que es la más baja, ¿eh? Yo creo que es la más baja. Yo creo que a fecha de hoy es difícil encontrar un fondo de capital riesgo de venture donde no haya participación pública, porque muchas veces somos el que ancla a los inversores o el que nuestra presencia aquí garantiza de alguna manera que el fondo va a poder funcionar, ¿no? Y generamos una masa crítica que de otra manera para muchos fondos sería muy difícil de conseguir. Y hablo del que menos
menos capacidad de, digamos, de multiplicación tiene. No sé, Guillermo, si lo tenéis calculado, pero seguro que es muy alta, ¿no? Nosotros es verdad que dentro de nuestro escenario de fondos, como os he dicho, tenemos los fondos más grandes, ¿no? Los fondos de private equity, donde obviamente la participación es menor y se apalanca más, ¿no? Fondos más pequeños a veces nos tocan, como dice Moisés, poner más parte del sector público porque el sector privado pues, es reacio, ¿no? Yo creo que nuestros ratios salen como 1:4, más o menos 1:5. Antes sí que teníamos otro ratio, sobre todo cuando lanzamos la iniciativa de Global en el 2013, porque era muy importante en aquel momento traer inversión internacional, porque bueno, estaba como estaba en aquel momento, y es un ratio que siempre tenemos, es cuánto dinero, cuánto inversor por cada euro, cuánto se viene inversor de fuera. Y ahí teníamos también unos ratios también importantes, no solo el privado, sino también el de inversor internacional, ¿no? En aquel momento. Luego, gracias a Dios, yo creo que ha evolucionado muy positivamente nuestro ecosistema y no hay problema. Y, de hecho, yo creo que es un objetivo, ¿no?, para los inversores internacionales, ¿no?, de este país, ¿no? Pero, pues sí. La potencialidad de nuestros instrumentos al final es que, bueno, financiación pública atrae financiación privada o impulsa financiación privada, ¿no? Que esto yo creo que esta es la clave, al menos en lo que hacemos nosotros, ¿no? Y me he sacado el dato del efecto multiplicador porque quería que pareciera que lo estoy viendo porque no me estoy equivocando. El efecto multiplicador del préstamo sobre la inversión en activos totales es de 13,4 veces el importe prestado, y en los activos inmateriales es 1,6 veces el importe prestado. O sea, que suena, ¿no? Si no lo leo diríais, se está equivocando. Pues no, lo estoy leyendo, ¿no? No, son muy buenos. No sé si también Cristina quería responder. Sí, nosotros, bueno, en el fondo de coinversión, la tesis principal o inicial es que al menos el coinversor extranjero ha de invertir en los mismos términos, con lo cual ahí, pues, si estamos hablando, sería 1:1, pero es verdad que creo que solo atendiendo a ese fondo estaríamos en niveles similares a los que decía Guillermo. En tesis parecidas, por ejemplo, en tesis de internacionalización, ahí depende un poco, o sea, ahí nos comparamos, si comparando con la parte privada, siempre vamos a coinvertir con la empresa española, por lo tanto, el check ya lo tenemos y ahí lo único que podemos aportar más o menor porcentaje y, por tanto, que ese efecto de arrastre sea mayor o menor en función de si estamos yendo en capital o en deuda. En deuda podemos llegar a acompañar con volúmenes de hasta el 70% y entonces pues el otro 30% sería la parte que aporta la empresa, pero eso es un máximo, podemos ir a mínimos y luego en la parte de capital nuevamente tomaríamos una participación minoritaria. Yo diría que si hacemos media de las distintas carteras, sí que entre el 4, 5 o 6 podríamos estar claramente. No, he recuperado una foto que tengo aquí de otras épocas, de la parte solo de Fondico Global, que es uno de los 4 fondos que gestionamos, son datos a 31 del 12 del 24, que es lo que tenía. Los fondos donde participamos suponen un total de 18.500 millones, de los que nosotros habíamos suscrito 2.500, más o menos lo que te digo. 1,6. Muy buen múltiplo. De esos fondos se habían invertido, o sea, ya no es solo comprometas y tal, habían invertido cerca de 13.000 millones. Pues eso es un... No, son números extraordinarios. Lógicamente, cada uno en su programa. Bueno, yo no soy periodista, ¿no? Pero si hoy tuviera, digamos, que hacer un resumen, ¿no?, del titular, ¿no?, pues hablaría de que en este granito, donde hay 5.000, 6.000, 7.000 millones, no sé, entre los diferentes programas, y que al final la media del múltiplo pues puede estar en 5 o 7 veces, ¿no? Con lo cual, me parecen noticias fantásticas. Y, insisto, si hubiera que hacer un titular, ¿no?, digamos, de vuestra intervención, para mí sería este. Y, por último, lanzaros una pregunta. Bueno, se habla también mucho de que parte de, digamos, los fondos están basados, ¿no?, en los fondos Next Generation, que vienen de Europa. Y, si no recuerdo mal, creo que finalizan en junio de 2026. O en agosto, y por tanto, bueno, también quería preguntaros cómo veis, ¿no?, digamos, después, la continuidad y cómo veis un poco ese escenario, digamos, después. Bueno, de esto saco la primera conclusión, que hay que aprovechar rapidísimo, ¿no?, digamos, las oportunidades, ¿no?, digamos, porque tenéis ahora esa capacidad disponible y la capacidad de arrastre.
Bueno, y déjame decir también que, lógicamente, en el titular, además, no está lo que arrastráis, sino el que sois ancla muchas veces. O sea, yo también he tenido la oportunidad de lanzar un fondo y, bueno, pues puedes decir, oye, tengo esta institución que es la primera, ¿no? Es la que facilita que luego se llevan a cabo esos fondos, ¿no? Pero quería preguntaros cómo estáis viendo la foto pues a partir de agosto del 2026 y los que queráis. Guillermo, si quieres. Bueno, en mi caso a lo mejor es más fácil porque como tradicionalmente no hemos dependido de estos fondos y sí que es verdad, como os he dicho, que en los últimos años hemos visto todo involucrado en utilizar ese destino, bueno, nosotros creemos que han sido importantes y a partir de agosto del 26, pues yo creo que se podrán utilizar parte de esos fondos, aunque teóricamente venzan en esa fecha, ¿no? Pero vamos, en nuestro caso, y es muy particular porque nuestros fondos no los pone el ICO, que va a los mercados internacionales a captarlos, pues no tenemos esa cierta dependencia. En el caso de ENISA, Miguel, desde 2021 hemos gestionado presupuestos de estos otros ministerios, ¿no?, que decía al principio, con una doble origen de fondos, PRTR, Plan de Recuperación y también presupuestos generales del Estado. Las partidas sectoriales, por así decirlo, con cargo al plan de recuperación para estos ministerios ya está totalmente desembolsada, es decir, que ya estamos trabajando en estos ámbitos de interés con presupuestos generales del Estado y es lo que decía que acabamos de suscribir, ¿no?, la confianza de estos ministerios para seguir gestionando estas dotaciones. Y en el caso de nuestra mayor dotación, que tradicionalmente era de en torno a 100 millones de euros procedente del Ministerio de Industria y Turismo, como comentaba Guillermo, para nosotros la foto tampoco cambia mucho. Lo que nos ha traído el plan de recuperación es la creación de este nuevo mecanismo que nos permite eliminar la estacionalidad que hablábamos antes y lo que preveía y lo que prevé es una dotación inicial, pero dotaciones después adicionales con cargo a presupuestos generales del Estado. Entonces, nuestra vocación es, si históricamente gestionábamos y históricamente en torno a 100 millones de euros, a partir de ahora esa será también nuestra dimensión, entre 100 y 150 millones de euros, considerando todas las fuentes, ¿no?, el origen de todos los fondos. Así que, bueno, la verdad es que ENISA es una entidad muy pequeña. Si nos comparamos con nuestros pares, ¿no?, que gestionan más de 4 dígitos con total seguridad, nosotros siempre hemos tenido un presupuesto muy comedido que nos ha permitido llegar a 600, 700 empresas al año, pero la realidad es que en el segmento del emprendimiento el impacto era muy grande, ¿no? Y bueno, y así va a seguir siendo. Es decir, que no cambia mucho el futuro para nosotros. Yo creo que este plan de recuperación ha venido para consolidarnos y reforzarnos como entidad de apoyo al emprendimiento en nuestro país. Muchas gracias. Sí, yo creo que más que cuantitativamente, yo creo que no va a haber cambios. Por lo menos lo que estamos aquí, a lo mejor en un Cofidis un poquito, poco, ¿no? Pero el CETI no tenía ya MRR. Nosotros el año pasado consumimos todo nuestro MRR en el 24, ¿no? Y este año ya no teníamos, entonces toda la movilización que estamos haciendo es con nuestro propio balance, ¿no? Entonces, hay que ver un poco qué es lo que ocurre con el nuevo Fondo de Competitividad de la Unión Europea, ¿no? Porque hay que ver un poco cómo se estructura. Gran parte del I+D en nuestro país se paga con fondos FEDER, esto lo sabemos todos, eso significa que el programa nacional pues va a ser relevante a partir del 28, pero ahora tenemos todavía una ejecución FEDER por cumplir, por lo menos los que somos organismo intermedio, que asegura que hemos podido sacar convocatorias que no han afectado a Cataluña, ¿no? pero sí otras partes del conjunto del Estado, como Interconecta, que está basada en tecnologías STEP, que no es para emprendedores, es para empresas, digamos, que hacen desarrollos tecnológicos, ¿no? Empresas ya un poquito más consolidadas. Que lo hemos sacado con dinero FEDER, con fondos estructurales, volverá a salir el año que viene. O sea, yo creo que el nivel de financiación no va a cambiar. Sí creo que cualitativamente van a cambiar cosas y yo creo que esto es relevante que también lo planteemos, ¿no? ¿Qué cosas van a cambiar para el año que viene? Creo que vamos a iniciar un 2026 donde después de una afluencia de fondos y una urgencia de ejecución, vamos a empezar a primar todos los actores que estamos aquí y otros que no están. Pues está la EOI, pero está SED también, ¿no? Por lo menos a nivel de la Administración General del Estado. Vamos a ofrecer una carta de servicios financieros y de políticas de financiación mucho más coherente y mucho más coordinada.
Esto va a ser positivo para todo el mundo, para los inversores privados y también para las startups, ¿no? Porque vamos alineando, ¿no?, los intereses. Y uno se da cuenta que el nivel de complementariedad es muy grande entre la gente que estamos. Y esto no es espontáneo, sino que hay un proceso de maduración por parte de las entidades para cubrir este ecosistema de manera conjunta. Tenemos el Foro Nacional de Empresas Emergentes, que sirve como un marco de referencia donde estamos todos recogidos. En fin, que está habiendo todo un proceso de que la política integral 360 que se ofrece desde la Administración General del Estado, muchas veces en coordinación con las comunidades autónomas, con los gobiernos, pues nosotros trabajamos muy activamente con Acció o trabajamos muy activamente con el Instituto Català de Finances. Lo que intentamos hacer es mejorar, digamos, esa política pública, esa 360 y que sea realmente coordinada, ¿no? Y yo creo que esto sí se va a notar cualitativamente. Cuantitativamente no van a bajar los fondos, pero sí se va a notar cualitativamente ese nivel de coordinación y creo que eso va a revertir en un mejor desempeño de todo el ecosistema innovador. O sea, yo soy muy optimista con respecto al 26. Muy bien, eso son muy buenas noticias. Cristina. Y enganchando primero con la pregunta anterior, creo que parte del efecto catalizador está relacionado justo con eso. Ya no es solo que en una operación, por el mero hecho de que alguno de los que estemos aquí sentados ayudemos a cerrar esa operación, a cerrar ese fondo, a cerrar esa financiación del proyecto, sino que también ese apoyo o esa mayor organización hace que la financiación de una empresa se complemente entre todos los que estamos aquí y los que faltan. Entre los instrumentos que nosotros gestionamos, hay empresas, digamos, que ahora les estamos apoyando de distintos prismas. Eso ya no ayuda únicamente, o el efecto catalizador, como lo mides, en una única operación porque he traído a este otro, o por el efecto global de las necesidades de financiación. Y lo mismo un poco señalar también de cara a que estamos un poco también todos los instrumentos públicos tratando de coordinarnos y de colaborar de cara a que muchos actores, mucha especialización, pero tratando un poco de apoyar conjuntamente a las empresas. ¿Cómo vemos el futuro? Pues nosotros tenemos aquí también carácter dual. Tenemos el periodo hasta julio de 2026, tenemos ese deadline para el fondo de coinversión y para el fondo de impacto, donde sí es verdad que en principio se trata de fondos, como decía, son fondos Next Gen, que ese es el periodo inicial de inversión, pero sí está contemplada que sean fondos con los que podamos seguir aportando operaciones conforme, vamos, tienen carácter revolving. No tenemos esa estacionalidad tan clara o ese deadline marcado en el caso del apoyo a la internacionalización, con lo cual ahí ese será un poco el negocio donde no tenemos un cambio. Seguiremos creciendo en esa cartera. En los otros dos entendemos, bueno, que seguirá habiendo oportunidades, pero es algo que está por definir. Sí, la verdad es que nos habéis dado mucha tranquilidad porque esta es una pregunta, ¿no?, que estaba siempre flotando en el sector y por tanto, digamos, son muy buenas noticias, ¿no? Bueno, deciros también que nosotros desde TEC Barcelona, ¿no?, pues siempre que hemos tenido oportunidad de hablar con diferentes ministerios o con representantes del Gobierno, siempre hemos pedido, pues se ve en cualquiera de los fondos, es decir, un fondo de 100 millones normalmente lo llevan X personas, pero si de repente pasas a tener un fondo de 1.000 millones, pues está organizado de otra manera completamente distinta, ¿no?, y hay mucho más equipo y mucho más. Entonces, bueno, yo siempre, desde TEC Barcelona hemos dicho, es que no se trata solo de que tengan más capital, sino de que también tengan más personas, más equipos para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, sé que estáis haciendo un enorme esfuerzo en ese sentido, pero si queréis explicar cómo os habéis reforzado y cómo habéis podido, digamos, asumir de golpe, ¿no?, todo esto, pues encantados. Yo lo que puedo decir es que el año que viene el CETI va a tener un incremento de 50 personas. Es un incremento del 30% de la plantilla, estamos muy contentos. Que son pocos, porque una de nuestras reclamaciones siempre como asociaciones del sector ha sido muy bien. Está muy bien que haya mucho más dinero, pero sobre todo dejarles más equipo, porque si no luego es imposible de ejecutar. Pero no estoy viendo que gracias al trabajo que habéis hecho el grado de ejecución que estáis teniendo es muy alto, ¿no? Sí, bueno, yo un poco, porque no hemos venido a llorar aquí, ¿no?, que todos podríamos llorar muchísimo, pero... Yo os he dado la oportunidad también de que nos quejemos entre todos para que consigamos que os den más recursos. Sí, pero un poco cogiendo un poco el hilo que traía Mac, ¿no?, en su intervención anterior, yo creo que lo que nos ha traído también
este periodo, ¿no?, de gestión de estos fondos de manera ingente es también una arquitectura que ha venido para quedarse, ¿no? Una arquitectura institucional. Y también internamente eso se ve, es decir, que también hemos tenido la oportunidad de revisar nuestros procesos, de adaptarnos a otras obligaciones que nos imponían estas dotaciones que proceden de Europa, y yo creo que eso es algo que nos va a beneficiar a todos en eficiencia, ¿no?, y en eficacia. Así que, bueno, bienvenida a esta nueva arquitectura que ya es parte del presente, pero también del futuro. Perfecto. Que me quedo yo el último. Te quedas rematar tú. Ya voy barriendo. Pues yo creo que, bueno, en el caso de Cofides sí que es verdad que también hemos ido, o sea, el cambio de entorno de actuación vino por ese fondo de solvencia cuando la pandemia. Ahí fue el primer cambio en cuanto a veníamos de gestionar 2 actividades, básicamente internacionalización y otra de financiación desligada, donde más o menos el crecimiento de la compañía estaba siendo más acompasado. Con la pandemia es cuando, y creo que eso también es común a todas las entidades, hubo que, digo pandemia, pero luego ha sido Ucrania, pero luego ha sido la DANA, o sea, ha sido necesidad de poner a disposición de las empresas recursos de una forma rápida que llegaran y en unas circunstancias evidentemente críticas. Ahí sí que hemos reforzado en equipos, no sé si, o sea, el número no lo tengo en la cabeza, ahora mismo estamos 100 personas en Cofides, estamos los últimos años incrementando las contrataciones. Yo, si lloviera alguna más, también estaría bien, me uno a ese pequeño llorería que nos has dejado aquí en este espacio. Y también hemos hecho los deberes en cuanto a, también hay trabajo por hacer, que duda cabe, en la parte de procesos, pero es verdad que al final el tener identificado el proceso en cuanto a operativa interna en un fondo, pues lo puedes replicar y eso sí te permite un poco proceso interno de mejora y aplicar criterios comunes. Y vuelvo al mensaje, al final el conocimiento pues cada vez mayor de pues, distintos entornos y ecosistemas, al final lo puedes replicar y muchas veces digamos que puedes contribuir con distintos fondos que al final llegan de mejor manera a las empresas, que es en lo que estamos todos ahora mismo, mano sobre mano. Gracias, Tina. Nosotros es verdad que hemos crecido la plantilla algo. No dejamos de ser 20 para gestionar 9.000 millones, que éramos casi los mismos que cuando gestionamos el único fondo de 250. Es verdad que hemos tenido posibilidad de contratación para la ejecución del MRR. Yo creo que a todos nos dieron. Yo saqué 8 plazas, se quedaron desiertas, con lo cual no se incorporó nadie, hubo que hacerlo con lo que había. Los trámites de la contratación pública son complicados, no hay expertos que al final sean capaces de hacerlo. Al final se acaba comiendo el que yo le quito a este señor uno, el otro me lo quita a mí, si te mueves dentro del sector público. Con lo cual, bueno, yo creo que el resumen es, yo creo que nos hemos hecho un trabajo en los últimos años todos importante con los medios que teníamos. ¿Nos gustaría tener más? Seguramente. No, yo lanzaba esta pregunta no con ningún ánimo de ponernos en un compromiso, todo lo contrario, sino de que nosotros, como ecosistema, digamos, pues no es algo que hemos pedido formalmente, que tenéis que tener, digamos, muchos más recursos, como pasa siempre si de repente un señor monta un fondo de 100 millones y pasa a montar otro fondo de 1.000 millones, los recursos son otros para hacerlo bien. O sea que en ese caso la queja o el lloro lo hacemos nosotros, que sí que podemos hacerlo, y eso también aprovecho para agradecer a vosotros y a todos vuestros equipos pues todo el esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Haciéndoos cargo de todo este gran volumen de inversión, prácticamente siendo los mismos. Y nada más, yo creo que ha sido un placer estar con vosotros. Hemos también fijado un titular, ¿no? Que era, digamos, como resumen de la conversación y, como siempre, un placer teneros aquí con vosotros. Muchísimas gracias.